Buenas noches, bienvenidos al Club de Auditores. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, presentando el día de hoy la cuarta sesión de este curso virtual especializado en gestión integral del riesgo de fraude. Con nosotros se encuentra el día de hoy nuestro invitado especial, el doctor Roberto Sandoval, a quien damos la más cordial bienvenida. Doctor Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un inmenso placer tenerle acá en plataforma y sin más preámbulos, le cedo los micrófonos y las pantallas para que podamos iniciar esta cuarta sesión. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan, Blanca? Le escuchamos perfectamente, también podemos ver su webcam y su pantalla sin ningún problema, doctor. Ok, bueno. Buenas noches a todos los que nos acompañan en esta cuarta sesión del curso especializado de gestión integral de riesgo de fraude. El día de hoy vamos a revisar el tema ya de la primera etapa de un programa antifraude, que es la etapa de prevención, ¿no? Ya hemos visto los conceptos generales, el riesgo de fraude en las organizaciones. El día de ayer entramos a tratar de manera general cómo se debe gestionar un programa de fraude, específicamente mediante un programa, para la redundancia, antifraude. Y hoy día comenzamos a revisar cada una de las tres etapas o de las tres digamos, grandes componentes o partes que debe tener: la prevención, la detección y la respuesta. Y hoy día comenzamos con la prevención, ¿no? Vamos a comenzar. El día de ayer teníamos, se hablaba que dentro de las herramientas teníamos, por ejemplo, esta encuesta para autoevaluación del riesgo de fraude, ¿no? Teníamos 10 preguntas sobre, digamos, algunos de los componentes dentro de sus organizaciones, si existían o no existían, ¿no? Había 10 enunciados, que los repasamos rápidamente algunos, y, digamos, el objetivo es que ustedes se califiquen del 1 al 10. Esa calificación nos va a, digamos, permitir ver, digamos, qué tan expuestos estaban al riesgo de fraude. ¿Ok? Antes de ver, digamos, el resultado final de la encuesta, vamos a ir revisando, digamos, pregunta por pregunta, más o menos los resultados, para ir sacando algunas conclusiones. Así que, a ver, si me permiten, ok. No sé si pueden ver mi pantalla, ¿me puedes confirmar, Blanca, si se puede ver las preguntas de la encuesta? Sí, doctor. Ok, perfecto. A ver, el aplicativo nos da que hasta el momento, ¿no? Y por acá vamos a cortar, digamos, tenemos 52 respuestas. El día de ayer, cuando, digamos, terminamos la sesión, habían 18, o sea, hemos conseguido algunas respuestas más. Prácticamente la mitad de los participantes que hay en ese momento, y, digamos, nos han ayudado a responder la encuesta. Entonces vamos a ir revisando rápidamente cada uno de los componentes digamos, de esta encuesta, para ir sacando algunas conclusiones, ¿no? Vamos a irnos por acá, ¿ok? Para poder revisar. Perdón, a ver si no. En relación a la primera pregunta que teníamos, nos hacían nos preguntaban si se han definido las conductas aceptadas en la organización. Estas conductas aceptadas en la organización se refiere a, ya hablamos dentro del enfoque pastoral, ¿no? Digamos, primero necesito saber qué cosas, digamos, cómo quiero, digamos, que se comporten los colaboradores o los integrantes de la organización, ¿no? Nos hablabas de si existe algún documento tipo código de ética, de conducta, ¿no? Digamos, estableciendo las conductas deseadas, las conductas prohibidas,
si existe un responsable de velar el cumplimiento de dichas normas y si existe una declaración periódica de cumplimiento, ¿no? De todos los participantes, tenemos respuestas muy variadas desde el puntaje desde 1, ¿no? Tenemos 6 participantes de la encuesta, 52, un total de 52, hasta el puntaje máximo que es 10, 9 participantes, ¿no? Y vamos a decir que la mayor cantidad de participantes, 10, digamos, del total, 10 de los 52, nos comentaron que estaban en un puntaje de 6, ¿no? Digamos, un poquito más allá de la mitad aproximadamente, de acuerdo a su percepción. Lo que nos da un promedio del grupo de 6.3, ¿no? Quiere decir que en general, digamos, del total de los participantes, la mayoría, digamos, considera que tiene, digamos, no cumple totalmente, pero cumple, digamos, medianamente con el que se tengan definidas esas conductas. Quizás los de puntaje más bajo no tengan, digamos, ninguno de estos códigos, no tengan ningún documento, o no haya, digamos, también ningún responsable, o no haya las declaraciones, ¿no? Y en general, digamos, bueno, acá entra una respuesta, una encuesta más, nos subió un poquito a 6.30, ¿no? Tenemos 10 que también tienen el puntaje máximo de 10, quiere decir que cumplen totalmente con estos requerimientos, ¿no? El segundo componente que nos habla de capacitación continua, porque, ok, yo puedo tener el documento, puedo tener las políticas, puedo tener eventualmente un código de ética, código de conducta, pero necesito la capacitación. Muchas veces, ¿qué sucede? Nos entregan el código de ética, el código de conducta, y asumen que nosotros proactivamente lo leemos, ¿no? Nos hacen firmar declaraciones de que sí lo leo, lo comprendo, pero ahí quedó. Por eso es importante con el componente de capacitación. Más allá de que me lo entreguen, más allá de que eventualmente lo puedo leer, necesito que me lo expliquen, porque si tengo dudas, quiero, digamos, un poco de ejemplos. Muchas veces los adultos ya es necesario que apliquemos ese conocimiento y lo hagamos a través de ejemplos, y eso se puede hacer en una capacitación. Nos preguntaban si los empleados entienden que constituye un fraude, esa es la importancia de tener definido y explicar, digamos, llegar a la organización si es un fraude. Se ha comunicado, digamos, los costos que conlleva el fraude, es decir, las consecuencias, los impactos. Digamos, incluye las pérdidas, el tema reputacional. Si los empleados o los colaboradores saben dónde buscar asesoría, porque a veces uno puede tener estos problemas o estas dudas éticas y no saben dónde buscar las asesorías, dónde puede, digamos, consultar, ¿no? Y si se les ha comunicado que existe alguna política de tolerancia cero, ¿no? En esos aspectos que están relacionados a la comunicación y a la difusión, el puntaje baja a comparación del primer componente que teníamos, que era 6.33, que fue una respuesta más, baja a 4.76, ¿no? Si se dan cuenta, la mayoría dice que tiene 1, es decir, prácticamente no hay componentes de capacitación, no hay componentes de difusión. Una parte, digamos, 10 más están, digamos, a la mitad, y tienen algo, pero no tienen todo, y realmente de los 10 que tenían, digamos, cumplían el primer aspecto, que era la parte normativa, bajamos a 3 que tienen todos los aspectos, ¿no? Y es por eso que el promedio de este componente baja a 4.76. El siguiente componente nos habla de los mecanismos de denuncia, ¿no? Los mecanismos de denuncia que pueden ser a través de diversos modos, puede ser a través del teléfono, puede ser a través de correos, puede ser a través de, digamos, físicos, con buzones, etcétera, ¿no? Hasta con códigos QR también se pueden desarrollar ahora, así como hemos hecho la encuesta, que directamente los llevan a páginas web, etcétera, ¿no? Nos habla de si se ha compartido con los empleados
cómo comunicar esas preocupaciones o esas inquietudes sobre irregularidades, si hay canales de denuncia, si los empleados confían en los canales de denuncia y esto para esta confianza básicamente es que, digamos, muchas veces en Latinoamérica sobre todo, creemos que ante el temor de represalias, buscamos que esos canales sean anónimos, confidenciales. ¿No? Que se ha dejado claro también a los empleados que los reportes de actividades sospechosas se evalúan de manera proactiva y de forma exhaustiva, ¿no? Y sobre las estas políticas y mecanismos de denuncia también se han hecho extensivos a los proveedores, a los clientes y otras partes interesadas. ¿Okay? Al respecto nos dice que, bueno, el promedio nos da 5.18. Realmente el cumplimiento, digamos, de estos canales de denuncia se ubica, sobre todo por los niveles inferiores, quiere decir como que no existen los canales de denuncia o no cumplen todas esas características. Y lo que nos da un cumplimiento ya con 55 respuestas al momento de 5.18. Hasta ahorita estamos como a media tabla, podemos decir así, ¿no? Digamos. En lo que nos lleva, digamos, para aumentar la percepción, digamos, de la detección de fraude, si se han tomado algunas medidas con los empleados, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda de posibles conductas fraudulentas, en lugar de tratarlas pasivamente, es decir, digamos, tener digamos, mecanismos para poder identificar las banderas rojas o los red flags de temas de fraude, auditorías sorpresivas, ¿no? Adicionales a las auditorías programadas regularmente, auditorías enfocadas, digamos, directamente a buscar fraude. Análisis de data, ¿no? Es un mecanismo muy utilizado en las auditorías, ya nos permite ir más allá de las muestras, sino, digamos, eventualmente agarrar el 100% de la población y a través de ver comportamientos anómalos, identificar, digamos, posibles fraudes y, digamos, revisiones activas por parte de los gerentes, de los responsables de controles, de los procesos, de determinadas cuentas contables, de determinadas transacciones para ver si están cumpliendo las políticas y los procedimientos de la organización, ¿no? En este punto baja, digamos, creo que hasta el momento es el promedio más bajo, 4.91. Bajó el promedio, es decir, la mayoría no tiene estos mecanismos. Es más, solo uno, digamos, de todos los encuestados dice que cumple totalmente. La mayoría está entre un puntaje de 4 y un puntaje de 8. Los demás como que sí, algunos sí, algunos no. Quizás si entraríamos a las preguntas, digamos, a hacer preguntas más específicas, estaríamos que la mayoría de repente está por acá, auditorías sorpresivas, ¿no? O de repente los controles de los gerentes, pero no todas estas técnicas que, por ejemplo, se mencionan acá. Llegando al punto 5, habla sobre la percepción del estilo de liderazgo. Este es un control blando, ¿no? El estilo de liderazgo, el ejemplo que tenemos, ¿no? Y acá, digamos, yendo a mayor detalle, sobre encuestas periódicas a los empleados, a los colaboradores, digamos, para ver si realmente piensan que la gerencia actúa con honestidad e integridad, ¿no? Porque si los empleados piensan que la gerencia no actúa de esa manera, independiente de lo que digan los documentos, es como que tienen, si quieren, como un aliciente para seguir ese comportamiento. El otro tema que busca, digamos, ¿no? Sobre el cual nos pregunta es sobre las metas de desempeño, si son realistas y se comunican claramente. ¿Y a qué se refiere? Porque si una meta de desempeño, un indicador, digamos, un objetivo no es realista, yo digo, por ejemplo, ¿no? Que este año tengo que alcanzar una venta de, vamos a decir, 100 millones de dólares. Pero esa meta, dadas las circunstancias, dada la coyuntura, etcétera, no es realista, quizás indirectamente estoy motivando un tipo de fraude, ya sea
un fraude, digamos, de información, puede estar motivando, digamos, hacer ventas ficticias y después anularlas, etc. Si se han incorporado, por ejemplo, metas de prevención de fraude dentro de las medidas de desempeño de la gerencia para determinar su compensación. Porque, digamos, mucho, digamos, eso es la parte de los premios, parte de, digamos, de los premios para, así como podemos tener sanciones, podemos poner incentivos o premios. Si dentro de mi meta como líder de un área no está el prevenir el fraude, obviamente le voy a dar menos importancia. Si yo premio simplemente el cumplimiento operativo, y más aún si lo premio digamos, a todo costo, ¿no? O como alguna vez escuché, se hace porque se hace, quiere decir, hazlo porque se tiene que hacer, no me interesa de qué manera, lo que estoy motivando es un comportamiento en el cual primo el cumplimiento de esos objetivos, pero a cualquier precio o bajo cualquier forma, ¿no? Entonces, tengo que establecer metas para que los gerentes, digamos, también se enfoquen en la prevención de fraude, metas relacionadas con ese objetivo, ¿no? Y nos habla si hay un proceso de supervisar los riesgos de fraude por parte del directorio o el comité de auditoría, ¿no? En este caso tenemos un promedio de 5.18, estamos como en la mitad de la tabla. Básicamente la mayoría está en un 8, sí, como que sí existen estas medidas, pero tenemos también varios casos en los cuales están en los niveles más básicos, ¿no? Tenemos 7, digamos, del total de 55, es decir, un 13% que, digamos, no tienen prácticamente nada de este componente. Igual nos pasa con evaluaciones de riesgo para identificar y mitigar, digamos, las eventuales vulnerabilidades que tenemos ante el fraude interno y externo. Y se hace un relevamiento detallado de los principales riesgos. Acá la mayoría, digamos, 10 personas nos han contestado, de los 55 que tenemos hasta el momento en la encuesta, de que no prácticamente, ¿no? Porque el 1 acuérdense que es el nivel más bajo, ¿no? Y solo 2 personas nos han dicho que sí, que tienen esos mecanismos de evaluación de riesgo. Esto también nos da uno de los promedios más bajos, 4.8. ¿Ok? Cuando hablamos de implementar controles contra el fraude, si hay controles que consideran la segregación de funciones, las autorizaciones de seguridad, las autorizaciones, la seguridad física, la seguridad de los sistemas, políticas de rotación de puestos, vacaciones obligatorias, temas que ya hemos conversado durante las primeras sesiones, si estos controles son auditados y verificados frecuentemente, si el resultado de los controles han sido satisfactorios, ¿no? Acá tenemos también un promedio en general del grupo de 5.69, ¿no? Y un poco acá lo vemos en el gráfico. En el gráfico, digamos, 10 personas de las 55 encuestadas, los sectores de encuesta nos dicen que cumplen parcialmente con esto. Y entrando a los últimos componentes, si existe un área de auditoría interna que tiene la autoridad, tiene los recursos para realizar su labor con independencia, si la auditoría interna incluye la revisión de señales de alerta o red flags en sus programas de trabajo, si tiene personal y presupuesto para desarrollar sus funciones, porque puedo tener auditoría interna, pero si no le doy presupuesto ni el personal adecuado, o si no tiene esta preparación en la auditoría forense, ¿no? Acá también estamos como en 5.65, ¿no? Siempre vamos por el promedio, es decir, tenemos, pero no necesariamente con todas las características que debieran tener. En el tema de los procesos de debida diligencia es quizás uno de los controles más importantes, básicos para mitigar el riesgo de fraude. ¿Qué quiere decir debida diligencia? Debida diligencia quiere decir, o due diligence, en inglés también se conoce, que yo conozco, digamos, de alguna manera
investigo a empleados, clientes, proveedores. Acá nos habla